Hola, hoy vamos a un soda cerca de nuestro apartamento en San Jose. El restaurante es Soda Gloriana 2 y es el primer video en español. Estamos muy nerviosos para hablar en español en un video. Creo que hablando en español es un divertido manera para practicar hablar español. Sé amable con tus comentarios, por favor. ¿Estás listo? Sí, vamos. Pedí un desayuno típico en Costa Rica con huevos y pan y gallo pinto y pego a otra. La precio para el desayuno es 4,000 colones. Es un buen precio para la comida en Costa Rica. Es un barato precio para el desayuno y 4,000 para dos personas, 2,000 para uno, para un desayuno típico de Costa Rica. Y desayuno típico es mi favorito y Chris prefiere un omelette, no omelette hoy. Me llamo Chris y soy de Canadá, Alberta, Canadá. Hola, y me llamo Tova. Ahora vivamos en Nicaragua. Tenemos una casa en San Juan del Sur. Tenemos dos perros, dos English bulldogs. Se nombre Tigger y Penelope. Sí, y los bulldogs, mucho gusto cuando vivimos en el carro. Conduimos de Canadá a Nicaragua y Costa Rica. Y para conduimos, tenemos un carro con una tienda de campaña sobre de la techa. Es muy perfecto para acampar y conduimos todos. Ahora nosotros vivamos en Costa Rica para 8 meses. El Soda Gloriana 2 es un soda muy cerca de nuestro apartamento en San Jose y estamos en un suburbio de San Jose llamada La Sabana y cerca de La Sabana Parque. Un soda es un restaurante típico de Costa Rica y un soda sirve la comida típico de Costa Rica. La comida es muy fresco y una receta familiar. Y un soda no es un chain restaurant. Un soda es un restaurante pequeño donde los gentes de este pueblo comen. Y este soda es muy ocupado, muchos gentes para el desayuno y el almuerzo. Es un desayuno típico de Costa Rica y muy similar del desayuno en Nicaragua. Huevos y gallo pinto, queso, pan o tortilla y plátanos, los plátanos, fritos plátanos y
es de Chile, similar de sour cream. ¿Cómo tu comida? Muy bien, muy bien. Sí, la comida en esta zona es muy deliciosa. Sí. En San Jose tenemos muchos caminar y visitamos muchos lugares. Visitamos la Savannah Park y la Savannah Park es un grande parque en San Jose y el parque muy cerca de nuestro apartamento. Y el parque muy bonito y muchos gentes y paddles y es muy buena energía de la gente en el parque. Nosotros caminamos mucho en el parque y con los perros y con Penelope y Tigger es muy perezoso y no caminar en el parque. En el centro compras electrónicos y zapatos. Sí. Chris necesito nuevos zapatos en este viaje y en el centro es mucha tienda para comprar y en el centro nosotros visitamos el Mercado Centro. Es un buen lugar para comprar las frutas y las verduras y la comida es muy buena en el mercado. Un otro lugar a visitar en San Jose es el Museo de Arte Costa Rica y el museo en la Savannah Park. En el museo me gustan las pinturas y el jardín y mi favorito es el arte de los aviones y el edificio es muy bonito. Visitamos Centro Comercial Multiplex. Sí, el multiplex es un grande centro para comprar y muchas tiendas, American Eagle y Victoria's Secret, Crocs, Tiffany's, New Balance. Michael Kors, Reebok. Nike, un cinema y en la suburbia Escueza. ¿Cómo se dice? ¿Escueza? Es grandísimo. Sí. Visitamos PriceMart por un poco comida, un buen precio para las luces y queso americano y la comida para los perros es en PriceMart. Y en PriceMart un bocadillo de pizza y amable es un buen precio en PriceMart. Me gusta pizza. Sí, todos los niños gustan pizza. Vamos a Volcán Poas en la mañana. Es muy emocionado para visitar el volcán. Me gusta mucho caminar y las vistas en la volcán. Y un otro video en YouTube con visitar volcán Poas. Vamos a Guatemala jueves. Sí, jueves vamos a Guatemala para un día y necesito un nuevo visa de turista porque en Costa Rica para 6 meses ahora y
Avianca es un avión, es divertido para un día, es aproximadamente 8 horas en el autobús con San Jose y la frontera Costa Rica y Nicaragua, las blancas, y 8 horas volvemos a casa y por avión la vieja es 10 horas, un poco más dinero de un divertido día. Entonces el desayuno terminó y ahora volvemos al apartamento y yo veo los perros con un pequeño caminar. Después vamos al gimnasio. Al gimnasio por los ejercicios y en la tarde más practiqué el español. Más practiqué. Gracias por ver este video. Esperamos que lo hayáis disfrutado y escribir un comentario en español es mucho bueno practicar para nosotros escribamos una respuesta en español y los amigos hablan inglés y escribimos un comentario en inglés. ¿Es perfecto? Gracias, adiós. Gracias y nos vemos en la próxima aventura increíble.